cárcel de Torrijos, Madrid, recibe una carta de su esposa Josefina, en donde le cuenta el lamentable estado en el que se encuentran ella y el hijo de ambos, que solo comía pan y cebolla y que con eso que comía apenas podía amamantar a su hijo. Miguel permaneció recluido con una gran depresión, sin salir al patio de la prisión, y le escribe una carta a Josefina. Mi querida Josefina, esta semana, como las anteriores, llega el martes y no ha llegado tu carta. También empiezo a escribir esta, para que me dé tiempo a echarla después. Cuando el correo me traiga la tuya, que no preocuparte hoy, el olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí. Y mi niño se sentirá indignado de mamá y sacarse una cebolla en vez de ver. Para que lo consueles, te mando estas coprillas. Estas coprillas que dedica a su mujer y a su hijo son las nanas de la cebolla, que a continuación